Corina y Botsuana, los escándalos que arruinaron el reinado de Juan Carlos y parte 1. Los sucesos de Botsuana y todo lo que revelaron dieron la puntilla a un reinado maltrecho por el caso Urdangarin. Después del 29 de marzo, día de la muerte de su hermano Alfonso, el 14 de abril es probablemente la peor fecha para el rey Juan Carlos. Primero por lo que simboliza, el día de la proclamación de la República Española, y después por los sucesos de Botsuana de primavera de 2012, que provocaron la mayor crisis de su reinado en los 36 años que habían pasado desde su proclamación. Corrían ya malos tiempos para la monarquía, muy malos. En otoño de 2011 había estallado el caso Urdangarin. El año había terminado con el hasta entonces yerno perfecto apartado de los actos oficiales, arrastrando consigo a la infanta Cristina, y con una imputación para el exjugador de balonmano. En febrero de 2012 llegó la declaración de Urdangarin ante el juez Castro. En aquel momento exculpó a Casa Real, pero el daño ya estaba hecho. Con noticias día sí y día también que amenazaban el prestigio de la institución y con una guerra interna abierta entre los entonces duques de Palma y los príncipes de Asturias, el rey Juan Carlos se impacientaba, pero se creía a salvo de todo. El lunes 9 de abril estalló otra bomba. Froilán se hirió el pie derecho al dispararse accidentalmente cuando estaba en la casa familiar de los Marichalar en Soria, con el consiguiente escándalo. Precisamente mucho se habló de la ausencia del rey Juan Carlos en el hospital en el que se recuperaba el adolescente, y por el que pasaron la reina Sofía, la infanta Elena y don Felipe y doña Leticia con sus hijas. ¿Por qué don Juan Carlos no visitaba a su nieto favorito? La respuesta llegó de forma inesperada días más tarde. El 14 de abril de 2012, España se sorprendió al leer esta nota: Su Majestad el Rey ha sido intervenido quirúrgicamente de su cadera, esta madrugada, en el Hospital USP San José, Madrid, por el Dr. Ángel Villamor. Don Juan Carlos había sufrido una fractura en 3 fragmentos de la cadera derecha, asociada a artrosis de dicha articulación. Se ha realizado una reconstrucción de los fragmentos de la fractura femoral, colocándose en el mismo acto quirúrgico una prótesis de cadera. Su Majestad el Rey ingresó anoche en el citado hospital a su regreso de un viaje privado a Botsuana, donde se dañó la cadera en una caída accidental. Poco a poco empezaron a conocerse más detalles. ¿Qué hacía el jefe de Estado de viaje privado en un país africano mientras España estaba sufriendo los peores envites de la crisis? El paro y la prima de riesgo estaban desbocados, la amenaza de rescate sobrevolaba la nación, y de hecho en junio hubo un rescate bancario. Mientras tanto, don Juan Carlos aceptaba la invitación para ir a una cacería de elefantes a Botsuana. La mano ejecutora fue Mohamed Eyad Khayali, un sirio que era el hombre de confianza del príncipe Salman bin Abdulaziz Al Saud, ministro de Defensa de Arabia Saudí.
Todo era un pago por los servicios prestados por la adjudicación del contrato del conocido como Ave del Desierto entre la Meca y Medina, un éxito de Juan Carlos de Borbón por el que fue premiado. El rey Juan Carlos y cazando elefantes en Botswana. No solo el rey se iba a disfrutar de lujosos viajes privados, sino que encima su cometido era cazar elefantes, lo que le valió críticas en todo el mundo, y sobre todo en España, donde hasta la prensa tradicional le dio la espalda. Su propia familia, la familia con mayúsculas, afeó lo que había ocurrido, y la reina Sofía le pagó con indiferencia, ya que cuando regresó a España para ser operado ella estaba en Grecia con sus hermanos celebrando la Pascua ortodoxa, y no canceló sus planes. Estaba dolida, y al entrar en el Hospital San José de Madrid estuvo media hora. Fue criticada, injustamente, y realizó más visitas y más largas. Doña Sofía había sufrido varias humillaciones como esposa, y aunque antiguas relaciones del monarca habían sido comentadas, nunca antes con el énfasis con el que se habló de esta mujer que removió los cimientos de la casa real y rompió un poco más el corazón de una griega que decidió ser española por deber y querer. Corinna y Botsuana, los escándalos que arruinaron el reinado de Juan Carlos y parte 1. Los sucesos de Botsuana y todo lo que revelaron dieron la puntilla a un reinado maltrecho por el caso Urdangarin. Después del 29 de marzo, día de la muerte de su hermano Alfonso, el 14 de abril es probablemente la peor fecha para el rey Juan Carlos. Primero por lo que simboliza, el día de la proclamación de la República Española, y después por los sucesos de Botsuana de primavera de 2012, que provocaron la mayor crisis de su reinado en los 36 años que habían pasado desde su proclamación. Corrían ya malos tiempos para la monarquía, muy malos. En otoño de 2011 había este escándalo. Precisamente mucho se habló de la ausencia del rey Juan Carlos en el hospital en el que se recuperaba el adolescente, y por el que pasaron la reina Sofía, la infanta Elena y don Felipe y doña Leticia con sus hijas. ¿Por qué don Juan Carlos no visitaba a su nieto favorito? La respuesta llegó de forma inesperada días más tarde. El 14 de abril de 2012, España se sorprendió al leer esta nota: Su Majestad el Rey ha sido intervenido quirúrgicamente de su cadera, esta madrugada, en el Hospital USP San José, Madrid, por el Dr. Ángel Villamor. Don Juan Carlos había sufrido una fractura en 3 fragmentos de la cadera derecha, asociada a artrosis de dicha articulación. Se ha realizado una reconstrucción de los fragmentos de la fractura femoral, colocándose en el mismo acto quirúrgico una prótesis de cadera. Su Majestad el Rey ingresó anoche en el citado hospital a su regreso de un viaje privado a Botsuana, donde se dañó la cadera en una caída accidental. Poco a poco empezaron a conocerse más detalles. ¿Qué hacía el jefe de Estado de viaje privado en un país africano mientras España estaba sufriendo los peores envites de la crisis? El paro y la prima de riesgo estaban desbocados,
la amenaza de rescate sobrevolaba la nación, y de hecho en junio hubo un rescate bancario. Mientras tanto, don Juan Carlos aceptaba la invitación para ir a una cacería de elefantes a Botsuana. La mano ejecutora fue Mohamed Eyad Khayali, un sirio que era el hombre de confianza del príncipe hallado el caso Urdangarin. El año había terminado con el hasta entonces yerno perfecto apartado de los actos oficiales, arrastrando consigo a la infanta Cristina, y con una imputación para el exjugador de balonmano. En febrero de 2012 llegó la declaración de Urdangarin ante el juez Castro. En aquel momento exculpó a Casa Real, pero el daño ya estaba hecho. Con noticias día sí y día también que amenazaban el prestigio de la institución y con una guerra interna abierta entre los entonces duques de Palma y los príncipes de Asturias, el rey Juan Carlos se impacientaba, pero se creía a salvo de todo. El lunes 9 de abril estalló otra bomba. Froilán se hirió el pie derecho al dispararse accidentalmente cuando estaba en la casa familiar de los Marichalar en Soria, con el cónsul Salman bin Abdulaziz Al Saud, ministro de Defensa de Arabia Saudí. Todo era un pago por los servicios prestados por la adjudicación del contrato del conocido como Ave del Desierto entre la Meca y Medina, un éxito de Juan Carlos de Borbón por el que fue premiado. El rey Juan Carlos y cazando elefantes en Botsuana. No solo el rey se iba a disfrutar de lujosos viajes privados, sino que encima su cometido era cazar elefantes, lo que le valió críticas en todo el mundo, y sobre todo en España, donde hasta la prensa tradicional le dio la espalda. Su propia familia, la familia con mayúsculas, afeó lo que había ocurrido, y la reina Sofía le pagó con indiferencia, ya que cuando regresó a España para ser operado ella estaba en Grecia con sus hermanos celebrando la Pascua ortodoxa, y no canceló sus planes.